Es ingeniero de procesos industriales con más de 9 años de experiencia en laboratorios de metrología y organizaciones de instrumentación. Dirigió departamentos de calidad y metrología, además coordina el laboratorio de calibración por 7 años. Él es el ingeniero Olman Yesid Grande Rojas, que nos va a hablar sobre instrumentos de medición económicos y adquirir equipos de altas especificaciones metrológicas. Él es Bueno, entonces el ingeniero Olman Yesid Grande Rojas, que nos acompaña de Andrés Hauser. Usted me corrige, ingeniero, si lo dice bien, por favor. no, está perfecto, Pilar. Buenos días a todos. Quiero agradecerle a MB por lograr que Endre Sandhauser tuviera protagonismo en este gran simposio. Muchas gracias a nuestros colegas que han puesto su granito de arena y nos han compartido sus experiencias en sus respectivas organizaciones. Y pues muchas gracias al público por dedicarnos un pedazo de su tiempo, pues. Maravilloso. Nosotros estamos muy agradecidos que nos esté acompañando en este simposio latinoamericano de metrología Latinomed y ahí está su público, ingeniero Olman. Ok, por favor me confirma si ves mi Claro que presentación. sí, enseguida. Perfecto, ya está el modo presentación, así que el escenario es suyo. Ok, muchas gracias. Nuevamente me presento, mi nombre es Olman Yesid Grande Rojas, ingeniero de servicio de Endre Sandhauser, y el día de hoy vamos a tener la oportunidad de hablar de equipos de altas especificaciones metrológicas y qué impactos económicos y productivos van a tener en nuestros procesos. Vamos a tener una agenda muy sencilla. Vamos a hablar sobre ejemplos prácticos de aplicación, características metrológicas de los equipos de medición, selección, instalación y configuración de los equipos. Vamos a hablar del concepto de trazabilidad, TAR y TUR, de error máximo permitido, criticidad, y finalmente vamos a hablar sobre algunos impactos productivos y económicos que tienen como causa de una mala adquisición de equipos de medición. Vamos digamos que aterrizar el tema con ejemplos prácticos de aplicación. El primero que quiero poner sobre la mesa es a la parte derecha tenemos un módulo donde se pasteuriza leche, un UHT. ¿Listo? Resulta que en ese módulo tenemos un equipo para medir temperatura, un termómetro, y en proceso el equipo me está indicando en mi PID 140 grados Celsius. Pero en realidad, y no lo sabemos, el equipo realmente debería estar marcando 142 grados Celsius. Es decir, que tiene un sesgo o una corrección más bien de 2 grados. Y resulta que este equipo, que este módulo, me opera 5.000 horas al año. Es decir, que con esa diferencia, con esa corrección de 2 grados Celsius, mi caldera está operando o está, digamos que generando 30 kilogramos de vapor por hora adicionales. Recuerden que el vapor se traduce en energía, entonces estoy produciendo más energía por la simple indicación errónea de un equipo de medición. Esto quiere decir que anualmente estoy perdiendo 150 toneladas de vapor consumidos innecesariamente, que no me estoy dando cuenta, ¿sí? Y adicional a eso, estoy generándole al ambiente 20 kilogramos de CO2 extras de emisiones. Entonces, estoy perdiendo dinero, estoy generando energía que digamos que no necesito, que no requiero, que mi proceso no lo requiere, y estoy perdiendo energía y estoy contaminando el ambiente, ¿sí? Por esa simple medición errónea de nuestro equipo de temperatura. Tenemos otro ejemplo que lo quiero traer a colación y se ve mucho digamos que en el proceso, y es la medición de crudo en tanques, la medición estática. Vamos a hacer un acto de fe que este tanque tiene de alto 15 metros y un diámetro de 30 metros para un volumen total de 10.603 metros cúbicos de producto. Resulta que puedo tener tres tipos espérame, yo coloco aquí
punto láser, ese, listo. Tenemos tres tipos de equipos en el cual podemos medir el volumen contenido en este tanque. Tenemos un tank gauging, digamos que si se puede decir básico, y tenemos un tank gauging de alta exactitud y otro simplemente para control de inventario. Dependiendo de la necesidad que yo tenga de medir, si necesito fiscalizar, si simplemente necesito controlar el inventario, si simplemente necesito ver cuánto hay para que no se me rebose, etcétera, voy a requerir diferentes equipos. Es así que cada equipo tiene su accuracy o su exactitud de fábrica, ¿sí? Entonces, si vemos, el de alta exactitud me genera una exactitud de 0.3 milímetros. Eso quiere decir que voy a tener para ese equipo una incertidumbre o un error de 0.353 metros cúbicos por día. Eso haciendo un acto de fe que el tanque se desocupa en un día y vuelve y se llena el otro día, ¿sí? Tendría esa incertidumbre, ¿sí? Y eso traducido en dinero, haciendo un acto de fe que el barril de crudo nos va a valer $40, tendríamos una pérdida de $32.412 por año. Eso es un dinero impresionante. Y eso teniendo el equipo de mayor exactitud. Imagínense teniendo un equipo para control de inventarios. Voy a perder $1.616.111 Perdón, por año. ingeniero. Nos dicen desde el máster que en la barra dejar de compartir, que de clic en ocultar. ¿Listo? Listo, ya, súper. Perfecto. Disculpen. Listo. Entonces, viéndolo desde esa perspectiva, si yo selecciono mal un equipo de acuerdo a mi requerimiento, a lo que necesita mi proceso, a lo que necesita mi cliente, voy a tener pérdidas de dinero por una mala selección o porque mi equipo simplemente no está calibrado o no aplica para mi proceso o para mi necesidad. Esos son los 12 ejemplos prácticos que quiero traer a colación. Digamos que los quería traducir en dinero, que básicamente eso es lo que realmente nos interesa. Y pues nombrando nuevamente los ejemplos que dictó mi colega de Argos en la anterior presentación. Vamos a hablar de características metrológicas, básicamente dadas por cuando selecciono un equipo. Entonces, teniendo en cuenta que dependiendo de cada industria, así son mis necesidades. No es lo mismo yo comprar un equipo para medir flujo para un sector de aguas residuales que para un sector químico, o aún más para un sector de oil and gas, donde tengo que realizar una fiscalización, ¿sí? O para alimentos y bebidas, colocando, por ejemplo, un medidor de flujo en la recepción de leche, porque eso se traduce en dinero. Entonces, dependiendo de la industria, dependiendo de la necesidad, así mismo voy a seleccionar mi equipo y voy a solicitar unas características metrológicas, digamos que respectivas a la necesidad. Digamos que por conceptos básicos de instrumentación, digamos que lo que más deberíamos apuntar, sin decir que hay otros factores que debo mirar acerca de la instrumentación, es cuando yo voy a comprar un equipo, le debo preguntar a mi proveedor, oye, regálame la exactitud de mi equipo a ver si esta me aplica. Oye, dime la precisión o la repetibilidad de este equipo, a ver si me sirve para mi proceso, qué resolución tengo, si necesito alguna clasificación en especial. Por ejemplo, para el sector oil and gas, si necesito una aprobación de explosion proof, de SEAL, ¿sí? Dependiendo de la necesidad, así mismo voy a hacer mi requerimiento. Y por último, qué incertidumbre me puede generar ese equipo en mi proceso. Adicional a esto, hay unas condiciones de proceso que también las debo tener en cuenta cuando selecciono un equipo, y es el producto que voy a medir, ¿sí? Si son productos abrasivos, ¿sí? Si son productos que me pueden dañar, por ejemplo, el liner de un equipo de flujo, de un medidor electromagnético, ¿sí? Todo eso lo debo tener en cuenta. Las condiciones de proceso, las condiciones ambientales a las que va a estar expuesta el equipo, la criticidad del equipo. Y si algún ente normativo me pide alguna especificación técnica del equipo, ¿sí? Entonces, básicamente estos son los factores que debo tener en cuenta
cuando voy a seleccionar un equipo en las diferentes industrias. Vamos a hablar de selección, instalación y configuración de los equipos. Muchas veces hacemos una buena selección del equipo y lo instalamos mal. Y aún así lo configuramos mal. Entonces, así el equipo esté bien seleccionado, cumpla con mi necesidad, pero si llega el equipo, lo instalo mal y aún peor, lo configuro mal o lo comisiono mal, pues voy a tener errores en mi medición, ¿sí? Muchas veces seleccionar el equipo no es que lo selecciono y voy y lo instalo a mi proceso, no, hay que hacerle un comisionamiento, una buena configuración, unas buenas pruebas. Y después de que el equipo está bien seleccionado, bien instalado, bien configurado, realizarle un plan metrológico del equipo. Quiero dejar esta enseñanza, como este tema aquí para que lo revisemos y lo pensemos. Y es que un equipo de altas especificaciones metrológicas y bien calibrado, y ya vamos a hablar de qué es bien calibrado, no es garantía o no me garantiza una buena medición o una medición óptima de mi proceso, ¿sí? Es decir, puedo invertir mucho dinero en un equipo de altas especificaciones metrológicas, altas especificaciones técnicas, bastante robusto, pero no me garantiza que ese equipo en proceso sea óptimo. Obviamente debo hacer un estudio de mi proceso, de qué necesito en mi proceso para que el equipo aplique y pueda yo confiar en la medición de ese equipo. Vamos a hablar de selección. Aquí quiero traer un ejemplo y digamos que es ahí una mesa con unos cubiertos y una mesa. Y quiero decir con esto que muchas veces, digamos que en este medio se ve un sobredimensionamiento de los equipos, ¿sí? Eso es un problema que se ve a diario en la parte de selección de equipos. Por ejemplo, si tengo un equipo, qué sé yo, un manómetro Burdón, por ejemplo, y en mi proceso yo mido presiones hasta un bar, de ahí no superan, un bar, ponle 2 bares y resulta que seleccioné un equipo que tiene un intervalo de 30 bar. Entonces, ahí de una yo puedo decir, oye, este equipo está mal seleccionado, está sobredimensionado. Aún así, si hubiese devuelto en el tiempo y hubiese hecho una buena selección, de pronto hubiese ganado división de escala o resolución, como lo queramos llamar, del equipo, ¿sí? Pueda que hubiese seleccionado, qué sé yo, uno de 0 a 3 bar, ¿sí? Y puedo ganar mayor división de escala en este equipo y pueda leer esa presión que de pronto en el equipo sobredimensionado no la puedo estar detectando. Otro tema de sobredimensionamiento y que se ve mucho también es el tema de los medidores de flujo. Resulta que este medidor de flujo de esta gráfica, el equipo entra a su zona lineal o digamos que de fábrica decimos, oye, este equipo a partir de, en este caso, ponle tú 40 metros cúbicos hora, ya entra a su zona lineal, ¿sí? Ya entra a su zona lineal que son 0,5%. Y resulta que cuando, por ejemplo, esto se evidencia mucho cuando hacemos calibración, vamos a la planta, vamos al sitio y el ingeniero a cargo en planta me dice, oye, Yesid, calíbrame el equipo por favor en 10, en 18 y hazme 5 metros cúbicos hora porque a veces cuando hago lavados el equipo baja ese caudal. Entonces yo de una vez voy a esta gráfica y le muestro, ingeniero, yo te hago la calibración, pero muy seguramente los errores van a tender a no repetir o van a cambiar o si el equipo está muy nuevo, pues seguramente no me van a dar mediciones exactas o errores muy cercanos a los que me dio en fábrica porque tienes un sobredimensionamiento del equipo, ¿sí? Eso con selección. Hay otra cosa que pasa con los medidores, por ejemplo, electromagnéticos, medidores de flujo electromagnéticos, y es que a veces no tenemos en cuenta la conductividad del producto a medir. Por ejemplo, los equipos electromagnéticos, por lo general, digamos que de nuestra marca y por lo general se ve así, ellos empiezan a medir desde los 5 microsiemens por centímetro. Y resulta que yo en mi proceso voy a medir agua ultrapura.
Y yo digo, no, yo lo voy a medir con un medio electromagnético. Entonces, inicialmente hay una mala selección del equipo, ¿sí? No estoy seleccionando bien mi equipo para mi proceso. Entonces, la invitación es a que hagamos una buena selección, a que conozcamos el proceso, a que podamos elegir bien ese equipo y no podamos tener problemas futuros. Digamos que después de que yo selecciono, voy a configurar mi equipo. Entonces, dependiendo del equipo que voy a configurar, sea un transmisor de presión, de temperatura, de flujo o variables analíticas, asimismo va a requerir una configuración de acuerdo a la necesidad del cliente. Entonces, por ejemplo, aquí para temperatura y presión, pues voy a configurar un span y un cero. Cuando tengo un transmisor de flujo, voy a configurar pulsos. Esto es muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque a veces en el proceso vemos que me dicen a mí, Yesid, oye, el equipo me está midiendo mal, algo pasa con mi equipo. Yo te digo, ven, pero ¿cómo lo tienes configurado? ¿Dónde te está midiendo mal? Me dice, sí, mira, yo paso, qué sé yo, agua, y cuando lo comparo con mi balanza, por ejemplo, no es lo mismo que yo veo en el PLC, en el PID. Entonces yo te digo, ven, ¿cómo tienes la configuración de pulsos, por ejemplo? Y resulta que hay un desfalce en los pulsos, no hay una buena configuración en los pulsos. Entonces ahí voy a tener errores de entrada por una mala configuración. Otro factor a configurar es el tipo de fluido. No funciona electrónicamente igual un equipo de flujo cuando yo lo configuro para gas, para vapor o para líquidos. Entonces, ese tipo de fluido también tiene que ir configurado en los equipos. Y hay otra parte que es las referencias normativas. Para dar un ejemplo, en las calderas a veces tenemos gas para, digamos que generar esa temperatura. Y muchas veces en la parte externa de la planta hay un ente externo que me fiscaliza ese gas y a veces me lo cobra, por dar un ejemplo, estandarizado. Y resulta que yo mi medidor interno lo tengo configurado en unidades normalizadas. Entonces ahí voy a tener un problema porque lo que me va a cobrar mi proveedor de gas no es lo mismo que yo estoy midiendo internamente por unas unidades mal configuradas. Entonces la invitación es a eso, a que configuremos los equipos bien y a que si voy a invertir en un equipo, debo sacarle el jugo a ese equipo, debo configurarlo bien, debo seleccionarlo bien. Y por último, y no menos importante, es la instalación. Aquí quiero traer a colación la instalación de medios de flujo. Y es que estos equipos sufren mucho cuando el fluido no es homogéneo, cuando tengo el producto bifásico, en este caso, por ejemplo, agua y aire, los equipos tienden, digamos que a tener desfases en sus mediciones. Entonces la invitación es a que revisemos los manuales técnicos, los manuales operativos del banco de instalación, del equipo que voy a instalar en mi proceso, a ver qué requerimientos tengo para instalar. Otra cosa, para los medidores de flujo debo tener diámetros aguas arriba o diámetros aguas abajo libres de accesorios, dependiendo del último accesorio que tenga, ¿sí? Entonces la invitación es a eso, a que revisemos cómo estamos instalando nuestros equipos, porque muchas veces el problema no es el equipo, sino mala configuración o mala instalación, o sencillamente el proceso no me está ayudando para la medición del equipo. Vamos a hablar un poco de trazabilidad. ¿Por qué de trazabilidad y por qué quiero traer esto a colación? Y es que yo puedo invertir en un equipo, por ejemplo, un medidor de flujo másico, que en el mercado puede ser uno de los más exactos en medición de flujo másico dinámica, puede ser uno de los más exactos, y invierto mucho dinero en adquirir ese equipo para garantizar mi medición, pero contrato una empresa para que me trace el equipo, para que me calibre el equipo que viene con, por ejemplo, por dar un ejemplo, un ultrasónico. Llega con el ultrasónico y calibra mi medidor másico. Sin decir que está mal hecho, no está mal hecho porque está haciendo una calibración y acuérdense que calibración es comparar un patrón con una unidad bajo prueba, ¿sí? No está mal hecho, pero yo diría que no es una buena práctica
¿Por qué? Porque estaríamos juzgando un equipo de muy alta exactitud con un equipo que nos presenta un poco de exactitud más grande que la bajo prueba. Entonces vamos a hablar de un concepto de TAR y TUR. TAR básicamente es la relación que existe entre el equipo que estoy calibrando, en este caso el equipo de ustedes, el equipo que tienen en proceso, y la exactitud del patrón con la que me vienen a realizar el equipo. Por ejemplo, voy a calibrar un medidor ultrasónico con un medidor electromagnético. Mi patrón es el electromagnético. Un electromagnético, por dar un ejemplo, puede venir con una exactitud de fábrica del 0.5 y un ultrasónico, dependiendo cómo lo instale, ¿sí? Si es clamp-on, aún más tengo que tener cuidado con eso. Me puede estar generando 2% de error, ¿sí? De exactitud. Entonces, la idea ahí es que debo comparar esas dos exactitudes. Es decir, que si mi equipo patrón es del 0.5%, tengo un TAR de 4:1. ¿Por qué? Porque mi patrón electromagnético es 4 veces mejor que el equipo que estoy calibrando. Entonces, pongámosle cuidado a esto, hagamos buenas calibraciones, tracemos bien nuestros equipos, porque, vuelvo y repito, de nada sirve yo invertir en un equipo de alta exactitud y contratar a un laboratorio que me lo calibre con un equipo de menor exactitud que el mío. Y hay otro concepto que es el TUR. Digamos que es muy parecido al TAR, pero esta ya es la relación que existe entre la incertidumbre del equipo que estoy calibrando y la incertidumbre del patrón. Esta es aún más exigente, esta debe ser menor o igual a 10, esa relación. Entonces debo buscar laboratorios que me calibren mis equipos con una CMC, una capacidad de medición y calibración bastante pequeña. ¿Para qué? Para cumplir este TUR. Eso con respecto a TAR y TUR. Y aquí debo dar un ejemplo de las capacidades de exactitud o de incertidumbre que me pueden generar estos equipos. Por ejemplo, si yo voy a invertir en un medidor másico, muy seguramente me cueste más, pero voy a tener una incertidumbre o un error mucho menor en mi proceso. O sea, voy a estar más seguro de esa medición. Pero si de pronto no tengo presupuesto, puedo invertir en un medidor mecánico, pero me va a presentar errores un poco más grandes. Sin decir que los medidores mecánicos vayan a estar ahí siempre. Yo puedo encontrar medidores mecánicos, por lo menos, por ejemplo, medidores de desplazamiento positivo, o medidores de turbina de alta precisión, puedo encontrarlos perfectamente aquí con los básicos. Me pueden generar 0.1% de error, ¿sí? Entonces, dependiendo de las tecnologías, dependiendo de la marca, dependiendo para qué lo necesito, si es para vapor, si es para agua, esto puede ir cambiando. ¿Listo? Pero digamos que esto es una cadena o una jerarquía más bien de los medidores de flujo. Entonces, imagínense, yo voy a calibrar mi medidor másico que me costó más y de fábrica me sale con una exactitud un poco menor, calibrarlo con un ultrasónico, que la inversión es un poco un poco menor, y me va a presentar incertidumbres o errores un poco más altos. Entonces la invitación es a eso, a que revisemos quién nos está calibrando, cómo nos está calibrando y cómo es sus procedimientos de calibración. O cómo aseguramos un TAR 3:1 por lo menos, ¿sí? Eso con respecto a trazabilidad. Ahora vamos a hablar de un concepto muy importante en la parte de adquisición de equipos de altas especificaciones metrológicas, y es el EMP o error máximo permitido y la criticidad. Esto va muy de la mano con esa selección de los equipos que hagan. Recordemos que el error máximo permitido a veces lo tendemos a confundir con la exactitud del equipo. Es decir, si yo compro un medidor másico, por ejemplo, de fábrica me aparece que es 0.1. Esa es mi exactitud del equipo. Pero no quiere decir que ese vaya a ser mi error máximo permitido. No necesariamente es ese. Y muchas veces tratamos de equivocar esos dos conceptos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a planta, ingeniero Jesse, por favor, calíbrame este equipo. Oye, ¿y cuál es tu error máximo permitido, señor cliente? Él me va a decir, no, pues lo que está de fábrica. Oye, pero ¿hace cuánto tienes ese equipo ahí?
¿no? Hace 20 años, pues muy seguramente cuando hagamos la calibración, pues no nos va a dar esa misma exactitud. Va a tocar realizar ajustes, si aplica y si se puede. Para hallar el error máximo permitido, es importante conocer la tolerancia de mi proceso. O sea, ¿qué tolerancia le puedo dar a mi proceso? ¿Sí? Para así determinar un error máximo permitido. Y por último, volviendo al tema anterior, es saber la CMS del laboratorio que me está calibrando. Porque no le puedo dar exigir un error máximo permitido, metrológicamente no podría exigir un error máximo permitido a un medidor másico que lo acabé de comprar y que me da 0.1, pero que me lo están calibrando con un medidor ultrasónico. O exigirle a un manómetro digital de cualquier marca que me genera 0,05% clase de exactitud y calibrarlo con un medidor tipo Bourdon, por ejemplo, ¿sí? Que me puede generar errores de entrada un poco más grandes. Entonces la invitación es a eso, es a que determinemos un error máximo permitido, bien determinado, para poder así seleccionar mi proveedor de calibración y poder juzgar mis equipos. Entonces, cuando uno hace la calibración, básicamente determina errores en la escala del equipo, dependiendo de la magnitud. Y posterior a la calibración, lo que realizamos es una verificación con una evidencia objetiva. ¿Cuál es la evidencia objetiva? El certificado de calibración. Entonces, ¿qué verificamos? Que esta banda, la banda de error máximo permitido, se encuentre dentro los errores que me generó la calibración. Entonces, básicamente es verificar siempre eso. Criticidad. Yo aquí pongo dos fotografías que me llaman mucho la atención y lo quiero hacer como un ejemplo, quiero explicarlo como un ejemplo. Y es, en la foto superior tengo dos aviones. Ahora les hago una pregunta. ¿Qué probabilidad hay de que esos aviones se caigan? Digamos que podríamos decir que la probabilidad es pequeña. ¿Por qué? Pues porque es un equipo bastante robusto, porque pues, el avión, pues, o sea, no siempre vemos que un avión se cayó, pues. Entonces, la probabilidad es baja, no es cero, pero es baja. ¿Listo? Ahora les pregunto, ¿qué probabilidad hay de que dos coches o dos carros tengan un accidente? Digamos que la probabilidad sube. ¿Sí? Tengo más probabilidad de que yo en mi carro pueda sufrir un accidente que el avión se caiga. Ahora bien, ¿cuál es la causa si el avión se cae? ¿Sí? O cuál sería el problema o cuáles serían las consecuencias más bien si este avión se me cae, ¿sí? Las consecuencias van a ser bastante graves, ¿sí? Aquí no llevo dos personas como los llevo en el carro, llevo quizás 300 o más personas. Entonces las consecuencias van a ser altas. Y ahora bien, ¿cuáles serán las consecuencias de un accidente en vehículo? Probablemente sean altas, pero muy seguramente serán bajas, no van a ser iguales a las de ir yo en un avión. Y esto va muy de la mano a qué tan mantenible o qué capacidad de mantenimiento tiene mi equipo. No es lo mismo realizar un mantenimiento a un avión o realizárselo a un carro. No es lo mismo hacerle un mantenimiento a un motor agitador de un silo de leche que está en la parte superior a 20 metros, a hacerle mantenimiento a un motor que tengo abajo, que tengo de fácil acceso. No es lo mismo. Entonces, todo esto de probabilidad, de consecuencia y de mantenimiento, voy a definir una criticidad de mi equipo. Si el equipo es muy crítico, muy seguramente no voy a poder instalar o no voy a poder poner en servicio un equipo de bajas especificaciones metrológicas, ¿sí? Y si mi equipo, si mi proceso no es muy crítico, pues muy seguramente voy a ser más flexible cuando vaya a instalar un equipo de medición en mi proceso. Entonces, revisemos error máximo permitido, trazabilidad y criticidad de nuestros equipos. Ahora, ¿qué impactos productivos y económicos pueden tener una mala selección o una mala inversión en un equipo de medición? Entonces, impactos productivos, voy a tener pérdida de materia prima muy seguramente. Eso se traduce en dinero, voy a tener reprocesos, eso se traduce en tiempo, voy a tener producto final no conforme o salidas no conformes, voy a tener paradas de planta, voy a tener más contaminación,
planeación, voy a incumplir con tiempos de entrega a mis clientes, voy a tener fallas en mi planeación, voy a tener incumplimientos en mis metas productivas y voy a reducir la capacidad productiva de mi planta. Entonces, si no selecciono bien un equipo, si no selecciono, no necesariamente la selección de mi equipo es tener un equipo el más costoso del mundo, no necesariamente es mirar qué necesito, para qué lo necesito y qué prestaciones me brinda ese equipo. Entonces la invitación es a eso, a que miremos los impactos que pueda tener la selección de ese equipo. Y muy seguramente estos impactos también se van a ver traducidos en impactos económicos, pero hay otros impactos económicos que debemos también tener en cuenta. Puedo tener multas o sanciones. Se me puede ir un producto final no conforme al usuario final, por ejemplo, qué sé yo, un litro de leche se me puede ir no conforme y pueda tener multas o sanciones, ¿sí? Pueda ser multado. Como el primer ejemplo que puse, podría tener consumos de energía innecesarios. Este consumo de energía se traduce en dinero. Si selecciono un equipo robusto de altas especificaciones técnicas, pueda que mi mano de obra pueda reducir. Si selecciono un equipo de bajas especificaciones meteorológicas, pueda que necesite recambio en 1 año o en 2 años, dependiendo de la calidad de mi equipo, ¿sí? Y finalmente, pueda que a mi cliente final, por una mala selección o por no seleccionar el equipo ideal para mi proceso, pueda tener un aumento de precio en el producto final. Entonces, la invitación a eso es a que miremos qué impactos puede tener una mala selección de mi equipo. Vuelvo y repito, no necesariamente tengo que comprar el equipo de última generación, de última tecnología, el más costoso, no. Es seleccionarlo bien, mirar para qué lo necesito, instalarlo bien, comisionarlo o configurarlo bien para así asegurar la medición del equipo y sin duda hacer un buen plan de calibración y mantenimiento de mis equipos. Entonces, pues esa es mi posición. Muchísimas gracias a todos por su atención, por prestarme esos pocos minutos de atención y nos vemos en Latinomed 2021. Muchísimas gracias para todos. Muchísimas gracias a usted, ingeniero Olman. Hay una pregunta por acá. Nos dicen, ingeniero, ¿cuál es el TAR recomendado mínimo para una calibración y cuál es el TUR recomendado mínimo para una calibración? Esa es una pregunta muy importante y si quieren hay documentos normativos del SENAM, por ejemplo, donde me pide un TAR de 3:1 como mínimo. Es decir, que mi equipo patrón debe ser 3 veces mejor que mi equipo bajo prueba. Entonces voy a tener un TAR 3:1 como mínimo. Y para el TUR es que mi incertidumbre o mi relación de incertidumbre entre patrón y unidad bajo prueba sea 10 veces mejor que pues la incertidumbre estimada ahí. Entonces, esa es la relación que debemos tener en cuenta. Hay documentos normativos, el SENAM tiene buenos documentos normativos, entonces los invito también a que los consultemos. Pero digamos que esa es la relación mínima que debemos tener. Perfecto, por aquí hay felicitaciones también de parte de toda Latinoamérica. Mil gracias por hacer parte de Latinomed, Unidad de Equipo y Confianza. Y como usted mismo lo dijo, esperamos contar con ustedes en 2021 en un nuevo simposio latinoamericano de metrología. Muchísimas gracias, Pilar. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a usted.